Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que es procesos de control y protección de motores eléctricos en aplicaciones industriales. El tema es el 2.1, elementos de protección para cortocircuito y sobrecarga. Voy a comenzar con la definición de cortocircuito. El diccionario Oxford Language define al cortocircuito como el aumento brusco de intensidad en la corriente eléctrica de una instalación por la unión directa de dos conductores de distinta fase. Vamos a imaginar que en nuestro toma corrientes, en nuestro contacto en nuestra casa, ponemos un pequeño conductor. Así uno la fase con el neutro. Entonces prácticamente lo que estoy haciendo es anular la resistencia, llevándola prácticamente a cero, lo que genera un cambio brusco en la corriente. Se dice que la corriente en un cortocircuito tiende a infinito, porque vamos a imaginar que de voltaje tengo 127 volts y tengo un cable de una resistencia de 0.1 ohms. Entonces 127 entre 0.1 me daría 1270 amperes, que es una cantidad pues enorme que pasa por una pequeña unidad de tiempo. Entonces si la resistencia fuera menor, pues entonces la corriente va a aumentar mucho más. Entonces, como les digo, el cortocircuito es cuando la corriente tiende a infinito. ¿Y qué es lo que causa esta? Pues causa que se queme, ¿no? Que se genere demasiado calor. Y esto puede pues, ocasionar muchos daños tanto para las personas como las instalaciones, así como los elementos que conectamos como carga. Ahora vamos con la sobrecarga eléctrica. ¿Qué es la sobrecarga eléctrica? Es el exceso de corriente en un circuito y esta es producida por un defecto de aislamiento, una avería o demanda excesiva de la carga conectada. Se debe contar con protección por sobrecargas debido a que puede dañar por completo los aislamientos de una red o de un motor conectado a ella. Aquí vemos un ejemplo de sobrecarga. Estamos conectando diversos dispositivos o muchos dispositivos a una sola toma. Entonces el conductor recibe más corriente de la que puede soportar. Entonces lo que ocasiona es que los va a dañar y se puede generar incluso un incendio por sobrecarga del tipo C. Y pues es muy difícil controlarlo debido a que pues los conductores se encuentran de manera interna pues en las paredes. Entonces, ¿cómo puedo yo pues apagar el incendio ahí, no? Entonces hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta estos elementos de protección. Ejemplos que causan sobrecarga: conexión de regadera eléctrica al circuito de alumbrado, conexiones múltiples en los tomacorriente, que utilicemos muchos multicontactos, o que por ejemplo conectemos muchos aparatos a la vez. No sé si hayan notado que cuando conectan muchos, que está la lavadora, el refri, el micro, a algunos se les baja la cantidad de energía. Bueno, pues ojo por ahí porque pudiera haber incluso una sobrecarga. En algunos, pues lo que va a pasar es que se les va a activar el sistema de protección si es que cuentan con uno. Y pues bueno, se protege la instalación de cierto modo. Deterioro de la capacidad eléctrica de los cables, bueno, también es un ejemplo que puede llevar a la causa de sobrecarga. Por lo tanto, toda instalación eléctrica debe contar con los elementos necesarios que la hagan segura en los siguientes aspectos. En los conductores. Nosotros cuando realizamos una instalación eléctrica la diseñamos de tal manera que soporte cierta capacidad de carga. Si nosotros excedemos esa capacidad de carga, el conductor se va a ir dañando hasta el punto de que se pueda generar incluso el cortocircuito. La sobrecarga es un predecesor de los cortocircuitos. Obviamente también debemos proteger a los aparatos conectados a ellos y a las personas. Se considera que la corriente eléctrica comienza a ser peligrosa a partir de los 25 miliamperes y una exposición de más de 0.2 segundos. Existen diversos tipos de protecciones que permiten hacer segura una instalación eléctrica. Algunos de estos dispositivos son fusibles, interruptores termomagnéticos, relevadores de sobrecarga y guardamotores. Los dispositivos más empleados como protección de cortocircuitos son los fusibles calibrados, también llamados cortacircuitos, y los interruptores automáticos magnetotérmicos. Vamos a comenzar con los fusibles. Un fusible es un componente eléctrico hecho de un material conductor, generalmente estaño, que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en un punto del circuito eléctrico para interrumpir la corriente cuando esta es excesiva. Pues bueno, estos fusibles muchas veces los hemos visto en casa o en algunos otros aparatos.
Esos fusibles están conformados por las tapas o férulas, el tubo de vidrio, y adentro se encuentra lo que se conoce como listón fusible. Entonces, como decía la definición, tienen un punto de fusión muy bajo, más bajo que el de los conductores. Entonces, cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito, pues este elemento se funde, se quema y abre el circuito completamente. Se recomienda conectar un elemento de protección siempre al inicio de cada circuito. Entonces se funde y lo que se tendría que hacer es cambiar el listón fusible. Existen diferentes formas de fusibles, pero ambos tienen la misma finalidad: proteger. Clasificación de los fusibles. Los fusibles se clasifican en tres: son los fusibles lentos GT, los fusibles rápidos GF y los fusibles de acompañamiento AM, que se fabrican especialmente para la protección de motores. Los fusibles rápidos son empleados para la protección de redes de distribución con cables aislados y para los circuitos de alumbrado, mientras que los fusibles lentos son muy poco utilizados y se emplean principalmente para la protección de redes aéreas de distribución. Estos son algunos ejemplos de los fusibles. Este es un fusible GF32, este es una AM. Entonces tenemos que identificar qué dispositivo de protección tenemos que utilizar con base a sus características. Por último, actividad. Lee sobre el interruptor automático o magnetotérmico y sobre el interruptor termomagnético. Es importante que lean sobre estos dispositivos. De igual forma, el día de mañana, en la próxima clase, los vamos a ver. Si hay alguna duda o pregunta, me pueden consultar. Saludos y que tengan excelente día.